Ello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. Muy lejos el hogar está, con ansia al guarda pregunté, muy pronto el día llegará de coronar al rey. Me contestó, no llores más, cercano está del viaje el fin. Alegre entonces entrarás al celestial festín. Señales muchas se ven ya en cielo, tierra y en el mar. La aurora luego rayará del anhelado hogar. Consuélate, no llores más, el Redentor enjugará del siervo fiel las lágrimas, descanso le dará. Jesús en breve volverá, qué pensamiento alentador. La creación ansiosa está de ver al Creador. Entonces ya terminará tristeza, muerte y dolor. Un paraíso se abrirá al pueblo del Señor. Buenos días, Dios le bendiga, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Bienvenido a su programa nuevamente. Aquí nos encontramos en lo que será nuestra lección de escuela sabática. Buenos días, mi hermano Edison, Dios te bendiga. Rafael Morillo, Dios te guarde. Aquí estamos, por la gracia de Dios, para compartir con nuestros hermanos y amigos esta importantísima lección. Bien, mis hermanos, sin más preámbulo, pasemos al estudio de nuestra lección de escuela sabática. Esta vez estamos en la lección número 7, la cual lleva como título La resurrección del anticristo en su imagen. Y para comenzar, vamos a pedirle a nuestro querido hermano Edison que nos tenga la oración para que Dios nos dirija. Estemos en actitud de oración. Querido Padre que estás en el cielo y que mora en los corazones de tus hijos, te damos gracias, Señor, por la vida, gracias por tu Hijo y gracias por el plan de salvación. Queremos pedirte que tú puedas dirigirnos en el repaso de esta lección, que tú abras nuestros entendimientos para poder discernir tu palabra y por sobre todo pedimos tu poder para obedecer. Te lo imploramos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bien, hermanos, le invitamos a que nos acompañen en esta lección número 7, que lleva como título La resurrección del anticristo en su imagen. Y encontramos allí lo que es el texto para memorizar, el cual se encuentra en Apocalipsis 13, versículo 14, y nos dice de la siguiente manera: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Interesante. Allí encontramos a la bestia de 2 cuernos, ¿verdad? Enviando que se le haga una imagen a la bestia, y es lo que estaremos estudiando en esta mañana. Vayamos a lo que es el pensamiento clave de la semana. Esta cita la encontramos en el libro El conflicto de los siglos, páginas 496 y 497. Nos dice así: pero, ¿qué es la imagen de la bestia y cómo se la formará?
La imagen es hecha por la bestia de dos cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Para dominar las conciencias, buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, especialmente para extirpar la herejía. Ahí vemos, según nos cuenta la historia y el libro del Espíritu y Profecía, como el papado, ¿verdad? Lo cual fue la unión de la iglesia y el Estado, dio como resultado la imagen de la bestia y utilizaba el poder civil para, para sus fines y para perseguir la herejía. Sigue diciendo, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Fue la apostasía lo que indujo a la Iglesia primitiva a buscar la ayuda del poder civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. Gloria a Dios. Increíble como la palabra de Dios ya predijo de antemano que antes de que viniera el papado, primero tendría que venir la apostasía. Así Así que es. este es el pensamiento clave y la introducción de este tema, el cual se estará desarrollando durante la semana. Así que pasemos a la parte del domingo, donde mi hermano Edison nos va a exponer allí. Adelante, mi hermano. Muy bien, muchas gracias, hermano Rafael. Sí, ya en la parte del domingo nos encontramos con un título eh, bastante interesante. Siempre queremos recordar a nuestros amigos y hermanos que si pues, tienen una Biblia a la mano y si no, la tienen cerca, pues buscarla para que nos acompañen en algunos textos que estaremos leyendo. Es muy importante que veamos las escrituras y veamos qué nos dice la Biblia tocante a este tema. Bien, el título aquí que aparece en la parte del domingo, un interesante contraste. Vamos a ver, estamos hablando de la imagen de la bestia, y aquí en la introducción aparece entonces lo que es una pregunta. ¿Qué sentimiento presenta la doctrina de la Trinidad en contraste con el sentir de Cristo? A ver ese contraste que existe muy claramente en las Escrituras. Hermano Rafael, si puede leernos, por favor, Isaías 14, 13 y 14, y luego Filipenses 2, 5, 8. Amén. Nos dice de la siguiente manera. Tenemos Isaías 14, de 13 al 14, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Filipenses 2, 5, perdón, Sí, adelante. sí, así mismo, Filipenses 2, 5 al 8. Queremos decir que muy claro aquí, claramente la Biblia establece las intenciones o las aspiraciones de Lucifer, a dónde quería él llegar. Quería plantar su trono al lado de Dios mismo. Así que veamos, estas son, digamos, la intención nuevamente de Lucifer y vamos a comparar con el sentir de Cristo lo que nos dice allí Filipenses 2, 5 al 8. Adelante, hermano Rafael. Amén. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es. Definitivamente el sentir de Cristo es contrario. Hay una, digamos, una diferencia abismal contra el sentir de Lucifer. ¿Lo ve usted, mi hermano Rafael, esa distinción allí en esos pasajes? Claro, claro que sí, mi hermano Edison, y las mismas escrituras también nos hacen la misma advertencia que el que se enaltece será humillado, pero aquel Así es. que se humilla delante de Dios, este será enaltecido. Exactamente. Notemos, hermanos Rafael y amigos, hermanos que nos ven, en algunos casos nos escuchan, la Trinidad presenta el sentir de Lucifer en contraste con el sentir de Cristo. De manera que la Trinidad confunde la majestad, el poder y la santidad de Dios. También confunde la personalidad única de Dios. Y vamos a ver cómo es eso. Dice que confunde la personalidad de Dios, el término o la creencia trinitaria, y también confunde lo que es la santidad propia de Dios. ¿Y cómo hace esto? ¿Cómo logra? ¿Cuál es la confusión allí? La Trinidad establece tres seres o personas que unidos son Dios. Note bien, de esta forma el tercero en el cielo ocupa la persona de Dios. Además, presenta tres seres que buscan su propia gloria. El sentir de Lucifer era que su gloria era tal que debía ser parte de la deidad como tercero, honrado y glorificado como tal. No confunde esto, hermanos Rafael y hermanos amigos, este término de la Trinidad, tratar de explicarlo, no solamente hay confusión, sino que también hay como comenzábamos a definir la Trinidad, que es un atentado contra la personalidad de Dios y no solo eso, que también contra el poder y la santidad de Dios. Presenta dos seres o personas que no ocupan una posición inferior, sino ensalza al, sub, al digamos, usurpar el lugar de Dios, el Padre. El sentir de Lucifer era que debía ser honrado igual a como honraban al Hijo y al Padre. No honran, hermanos Rafael, los trinitarios a un tercer igual como honran a Cristo. Claro que sí. Así Para ellos es. sí. Exacto. Para ellos existe Dios el Padre, que es el Señor, Dios el Hijo, que también es el Señor, y Dios Espíritu Santo, que también es Señor. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos dioses y señores tienen? Obviamente tres. De manera que confunde la relación entre el Padre y el Hijo. Al presentar dos seres insubordinados y no sujetos al Padre. Notemos bien que para los trinitarios, los títulos o relaciones Padre, Hijo y Espíritu Santo son matizaciones, pero en realidad obran independientes. El sentir de Lucifer era el obrar buscando su propia gloria fuera del orden de Dios e independiente de ello. ¿No presentan los trinitarios un Cristo independiente, insubordinado y no sujeto al Padre? Claro que sí. Y es válido resaltar que cuando se habla de la Trinidad, se ven o se trata de explicar que cada uno de ellos desempeña un rol. Es como una obra, digamos, teatral, donde cada quien desempeña un papel, pero lo que nos muestra la Biblia es totalmente lo contrario, de que Dios
hermanos, amigos, hermanos Rafael, nos amó tanto que dio a su único hijo. Entonces, habría que decir que esa expresión de Juan 3:16 fuera parte también de un drama teatral y no algo verídico. Entonces, pondríamos a Dios de mentiroso y eso sería una blasfemia imperdonable. Así que el amor de Dios es revelado en su Hijo y Cristo murió, ofreció su vida por nosotros y no es, digamos, un papel o una obra teatral. Hay una pregunta al pie de aquí de la página de la lección del domingo. ¿Qué haría el anticristo con aquellos que no aceptaban su credo? ¿Qué pasó allí en Daniel 7, 8 y 20, hermano Rafael? Claro que sí. Dice de la siguiente manera. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojo como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Así El es. versículo 24 también Ajá, puede dice, leerlo. y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Así es. Aquí está hablando del cuerno pequeño que efectivamente surge de la cuarta bestia de Daniel 7, que está representada por Roma. Quiere decir que este cuerno sale de Roma. Y lo que la historia ha confirmado, que más adelante, durante el desarrollo de la lección, vamos a entrar en más detalle, es que no perdona a aquellos que piensen diferente al credo de esta institución. No solamente enseñan lo que enseñan, valga la redundancia, sino que tratan de perseguir e eliminar a aquellos que no se conforman, digamos, a su credo. Y déjenme decirle, hermanos Rafael y amigos, que en los tiempos, digamos, de la Edad Media o la Edad Oscura, cuando una persona no se alineaba con los credos de la institución, pues eran tildados de herejes. Y lamentablemente hoy día, aquella persona dentro de las diversas denominaciones que creen en la Trinidad, usted manifestar una posición contraria a eso, ya existe algo que comúnmente en estos días se ve, digamos, en otras arenas, digamos, en lo que tiene que ver con la política, en la sociedad, y es la cancelación. Cuando, Rafael, si usted no cree, digamos, lo que yo creo, pues ya yo trato de cancelarlo en el sentido de que usted no tiene ninguna base o potestad o derecho, si pudiéramos decir, de pensar diferente. Y lamentablemente hay una frase dentro de la religión actual que usted es un disidente. Eso es para quitar o eliminar la credibilidad de esa persona, anularlo completamente. Y fíjese, no sé si hemos visto los testimonios tras testimonios y en algunos casos lo hemos vivido personalmente. Usted puede quizás no estar de acuerdo con cualquier otra doctrina y el sentir es quizás de llegarse al hermano, tratar de estudiar más profundo el tema, pero cuando usted dice que no cree en una Trinidad, pues ya usted, digamos, está fichado, si pudiéramos decir, de muerte. Ya usted es un hereje y toda la fuerza de la enemistad y en muchos casos el odio se ve muy claramente. Así que la historia se repite y lamentablemente tenemos que fijar posiciones y esto es para valientes. Los entendidos se entenderán. Así que
Brevemente, esta fue la parte que tocaba la lección del domingo. Vamos a pasar a la lección del lunes. Adelante, hermano Rafael. Gracias, mi hermano Edison. Antes de pasar el lunes, quería hacer un comentario allí también de lo que decías y qué contraste verdaderamente entre el espíritu de Cristo y el espíritu del maligno. Porque el maligno, si tú estás en contra de su punto de vista, él te ataca, él te agrede. Sin embargo, cuando a Cristo lo rechazaban, era todo lo contrario. Él no se, él sentía tristeza, ¿verdad? Por lo que las personas hacían, pero no tenía ese espíritu de persecución. Te voy a perseguir, te voy a quitar del medio. Así mismo es. Entonces, quiere decir, hermano, que por nuestras acciones revela qué espíritu realmente tenemos. Gloria a Dios, así El es. espíritu de Cristo o el espíritu de Satanás. Así es. Bien, mis hermanos, acompáñenos ahora a la parte que corresponde al lunes, la cual lleva como título Quitando los obstáculos para imponerse. Bien, acá tenemos una pregunta, la cual nos dice, ¿cómo se cumplió esta parte de la profecía que habla de una guerra contra tres tribus bárbaras? Vayamos al libro de Daniel, capítulo 11, versículos 37 al 38. Mi hermano Edison, si la tiene allá, por favor. Sí, cómo no. Daniel 11, 37 y 38 nos dice allí, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata y con piedras preciosas y con cosas de gran aprecio. Amén. Bien, notemos allí, recordemos que la iglesia primitiva fue la que se corrompió y dio como origen al papado. En un principio la iglesia tenía el conocimiento del verdadero Dios. Sin embargo, a medida que las costumbres, ¿verdad? Y los ritos se fueron introduciendo a la iglesia, pues ese concepto de Dios se fue distorsionando. Y no solamente eso, sino que empezó a perseguir a aquellos que no estaban de acuerdo con él y hacerle la guerra. Esto fue lo que sucedió con las tres tribus bárbaras arrianas. Aquí hay una pequeña nota, la cual dice, aunque la doctrina de Arrio fue proscrita finalmente en el año 379, en todo el Imperio Romano, esto fue causado por el emperador Teodorio I, pero se dice que los arrianos o su doctrina llegó a sobrevivir casi por 2 siglos. El arrianismo tuvo una fuerte implantación entre los visigodos en España. El rey Leovigildo mandó ejecutar a su hijo Hermenegildo por haber jurado de su fe arriana. Bueno, allí nos confirma la historia que a pesar de que en un principio se proscribió lo que fue el arrianismo, se dice que estos obispos empezaron a predicar también a las tribus bárbaras que se encontraban a su alrededor y fueron formándose esos grupos, pero aún así el papado no estuvo contento y fue allá a perseguirlos. Y vamos a pasar a nuestra segunda pregunta, la cual dice, ¿por qué estas tribus arrianas eran un obstáculo para el surgimiento del papado? Vamos a leer nuevamente Daniel, capítulo 7, versículo 8, hermano Edison, ¿qué nos dice allí? Sí, Daniel 7:8 nos dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. En otras versiones dice que hablaba eh, insolencia. Increíble, increíble. Bien, allí vemos cómo entonces este cuerno pequeño arrancó a los tres
y esto se cumplió en la historia, pero contestando a las preguntas de por qué estas tribus arrianas era un obstáculo, nos dice en la historia, por ejemplo, tenemos este libro en El Porvenir del Mundo Revelado por Mary Maxwell, en la página 130, dice, por causa de la diferencia que existía en sus creencias, los católicos y los arrianos se oponían mutuamente. Cuando los ostrogodos arrianos, bajo la conducción de Teodorico, tomaron Italia en el año 493, limitaron considerablemente el poder del Papa de Roma. Bien, entonces el Papa aquí lo que está viendo es que le están haciendo la guerra, tienen un opositor y su poder se ve limitado por la diferencia de creencia. Recordemos que el papado sentó su base de la Trinidad en el Concilio de Nicea en el 325, debido a los conflictos que había con Arrio. Entonces, en este momento entiende que hay un conflicto y hay que resolverlo, por eso entonces pasan a lo que es la erradicación. Y allí nuestra tercera pregunta nos va a decir cuáles fueron esas tres tribus, esos tres cuernos que fueron arrancados. Bien, aquí nos dice que esos tres cuernos fueron los érulos arrianos, los cuales fueron erradicados en el año 493, y esto lo hizo el emperador católico Zenón con la ayuda de los ostrogodos. También el segundo cuerno que fue arrancado fue los vándalos. Esto se cumplió en el año 434, y también tenemos a los ostrogodos ya en el año 538. Entonces, estos tres que fueron arrancados fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos, quienes eran los que le hacían la contra a este poder papal. Así que la historia confirmando aquí, es allí donde se cumplió esta profecía. Así que pasemos, mis hermanos, a la parte del martes. Hermano Edison, adelante. Sí, la parte del martes nos habla allí de la ayuda que recibió este poder para establecerse. Como ya mencionamos aquí en Daniel 7, 8 y 19, que precisamente esa ayuda para poderse, digamos, establecer, tuvo que desaparecer de esas tres tribus arrianas. Hermano Rafael y amigos y hermanos que nos escuchan, aparte de la historia, nos cuenta la Biblia, es que lo que resalta aquí es la exactitud con la cual la palabra de Dios, en este caso la profecía, se cumple. Vemos cómo a través de la historia la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Vemos que precisamente el establecimiento de este poder vino después de derribar las tres tribus mencionadas. ¿Por qué, hermanos Rafael, fueron derribadas? Pues precisamente porque estaban en contra de su credo. Hay una cita del espíritu de profecía en El conflicto de los siglos, página 499. El rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen. Debemos recordar, aquellos amigos que quizás no entienden el término bestia o quizás lo estén escuchando por primera vez. El libro de Daniel 7 nos describe lo que es una bestia. Una bestia es un reino. Sigue diciendo la cita. El rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen es la violación de los mandamientos de Dios. Así que ese es el rasgo, digamos, o la característica visible o notable de esta bestia, que es la violación de los mandamientos de Dios. Daniel dice del cuerno pequeño, o sea, del papado, pensará en mudar los tiempos y la ley. Pensará. O sea, no hay un ser humano en la tierra, ni ningún otro poder que pueda cambiar la ley de Dios, porque la ley de Dios es inmutable.
Ya cita aquí a Daniel 7:25. Y San Pablo llama al mismo poder el hombre de pecado, que había de ensalzarse sobre Dios. Una profecía es complemento de la otra. Solo adulterando la ley de Dios podía el papado elevarse sobre Dios. Y quien quiera que guardase a sabienda la ley así adulterada, daría honor supremo al poder que introdujo el cambio. Tal acto de obediencia a las leyes papales sería señal de sumisión al Papa en lugar de sumisión a Dios. Quiere decir, hermano Rafael, que si nosotros aceptamos, o aquellos que aceptan una ley adulterada, entonces están reconociendo este poder que es representado por el papado. Y nosotros queremos ser hallados aquellos que obedecen a Dios y no al hombre. Que el Señor nos ayude a que esto pueda ser así. Hacemos entonces en la parte del miércoles. Bien, mis hermanos, acompáñenos en la parte del miércoles, la cual lleva como título La herida de muerte y su recuperación. Vamos a ver. ¿Qué predijo la profecía sobre el cuerno pequeño? Ya que aprendimos, se refiere a la misma primera bestia de Apocalipsis 13, el papado. Daniel 7:25 y busquemos también Apocalipsis 13, versículo 2 y 3. Daniel 7:25 y Apocalipsis 13, 2 al 3. ¿Lo tienes allá, hermano? Sí, Daniel 7:25 nuevamente nos recalca allí y hablará palabras contra el Altísimo. Esas son las características de ese cuerno pequeño y qué haría. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos, la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Amén, amén, gracias. Y Apocalipsis capítulo 13, del 2 al 3, nos dice de la siguiente manera. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la bestia, toda la tierra, perdón, en pos de la bestia. Entonces aquí hay algo interesante, lo cual nos dice el texto. Quien le da el poder y toda la autoridad es el dragón. Recordemos, según nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:9, que este dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Él es quien le da el poder a esa bestia que sabemos, según la historia, es el papado. También el texto nos indica de que esta bestia, el papado, recibe una herida de muerte. Y sabemos por la historia que esa herida fue dada en el año 1798 por el general Berthier, quien pone fin allí a lo que fue ese periodo en el cual reinó este imperio desde el 538 hasta 1798, los 1260 años. Es allí donde se le da lo que es la herida de muerte. Recordemos que este fue el periodo de los 1260 años, que fue el periodo que gobernó este papado desde el 538 hasta 1798, donde es allí que recibe la herida de muerte. En el conflicto de los siglos, la página 496, hay algo interesante que ya lo habíamos mencionado, pero lo vamos a repetir nuevamente. Dice aquí, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen a la bestia. O sea, quien está mandando aquí ahora que se haga la imagen es Estados Unidos, representado por la bestia de dos cuernos. Dice, aquí tenemos presentada a las claras en forma de gobierno en el cual el poder legislativo descansa en el pueblo. Y ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constituyen la nación señalada por la profecía.
Pero, ¿qué es la imagen de la bestia? Una pregunta interesante aquí. ¿Y cómo se le formará? La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos, representada por Estados Unidos, y es una imagen de la primera bestia. La primera bestia es el papado. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la primera bestia. Y dice, cuando la imagen primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para estipar la herejía. De la, sigue diciendo, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. O sea que, como dice Salomón, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. La historia pasada se volverá a repetir. Así que para que se cumpla la imagen de la bestia, debe primero llegar la apostasía. Y debemos hacernos la pregunta, ¿ya está en apostasía la iglesia? ¿Y cuál es esa iglesia que está en la apostasía? O sea que ya falta poco para que la imagen de la bestia sea formada. Tenemos una Así es. segunda pregunta aquí ya en la parte correspondiente al miércoles, ya finalizando, la cual nos dice, ¿qué se profetiza que va a ser la imagen de la bestia? Los protestantes de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y cómo logrará eso? Apocalipsis 13, tenemos los versículos 12 al 14 y también Apocalipsis 19 y 20. Vamos a pedir a mi hermano Edison que nos colabore allí. Sí, dice que y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces también dice en Apocalipsis 19, 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces vemos que lo que esta imagen hará es perseguir, ¿verdad? A aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fue lo que pasó también en la antigüedad, en el mismo periodo de tiempo de los 1260 años, donde la iglesia de Dios también fue perseguida. Hasta aquí entonces, correspondiente a la lección del miércoles, pasemos entonces a la lección del jueves. Así es. Antes de continuar a la lección del jueves, hermano Rafael, entonces, querrá decir que los protestantes de Estados Unidos se refiere al protestantismo apóstata. Mencionabas ahorita de que, según la Biblia, la y el espíritu de profecía, que la bestia de 2 cuernos representaba a Estados Unidos o representa a Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ¿qué podemos nosotros concluir de eso, hermano Rafael? Si puedes repetir la pregunta nuevamente. Sí, en base de que la segunda bestia, que es la bestia de 2 cuernos que representa a Estados Unidos, entonces dice que allí habría entonces una alianza del papado y Estados Unidos, ¿correcto? Correcto, correcto, así es. Se dice que el Estados Unidos, representado por la bestia de 2 cuernos, es la que manda que se le haga imagen a la primera bestia, que es el papado, la cual tenía la herida de espada, pero fue sanada. Así es. Ahí vemos nuevamente cómo la profecía se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá eh, paso a paso.
tal como Dios lo profetizó a Daniel. Así que la Biblia, la profecía dada a nosotros para que entendamos los tiempos, son exactos y podemos confiar en ella porque es la palabra de Dios. ¿Verdad que sí, hermano Amén. Rafael? Gloria a Así Dios. que pasemos a la parte del jueves y vamos allí a tocar el engaño de la bestia y su imagen. Hemos visto muchas características de esta bestia. Ahora vamos a tocar cuál sería, si se quiere, otro de sus astucias o engaños. Vemos allí en Apocalipsis 14:8, nos da la respuesta en cuanto a la pregunta formulada: ¿en qué consiste este engaño de la bestia? Hermano Rafael, ¿tiene Apocalipsis 14:8? Sí, Señor. Dice acá. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Dice que ha dado del vino del furor de su fornicación. Tremendo. ¿Y a quién lo ha dado? Vamos a ver en qué consiste, digamos, ese vino. El engaño consiste en el vino de Babilonia, del cual forma parte la doctrina de la Trinidad, entre otras. El gran pecado de que se acusa a Babilonia es que ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa las falsas doctrinas que han aceptado como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. Mire qué interesante, Rafael, que allí dice que esa copa embriagadora ofrece al mundo, representa las falsas doctrinas. Decíamos ahorita que la doctrina de la Trinidad es confusa. Y mire la relación que tiene de esta copa que dice que es una copa embriagadora. Cuando una persona está embriagada, ¿están sus sentidos agudos o embotados? ¿Qué piensa usted, hermano Rafael? Totalmente embotado, no puede razonar. No hay como la razón como que no está muy clara. Notemos que así, en ese mismo simbolismo, cuando se aceptan esas doctrinas, podemos nosotros ver que no hay, digamos, un concepto claro. Todo está como nubloso. Así como la copa nos dice aquí que es una copa de un vino embriagador. Así que como el vino es embriagador y el vino representa estas falsas doctrinas, también podemos decir y vemos la similitud en cuanto a este punto que queremos resaltar. De igual manera son sus doctrinas, producen el mismo efecto. Usted le pregunta, hablando de esta doctrina específicamente, que digamos, la explique. Y usted puede notar las incongruencias o, digamos, no hay no se corrobora un sentido con el otro. Hay confusión. Y al final, el que quiere explicarla se da cuenta muchas veces y su salida es decir que es un misterio. Realmente podemos decir es un misterio porque no se entiende. No es una doctrina razonable, no tiene lógica. La amistad con el mundo corrompe su fe y a su vez Babilonia ejerce influencia. Y Babilonia quiere decir confusión. O sea, hay una influencia de confusión. No solamente una influencia de confusión, sino corruptora sobre el mundo, enseñando doctrinas que están en pugna con las declaraciones más claras de las Sagradas Escrituras. Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió
que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. La obra de la reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios, pero ¿no se ve acaso que en las iglesias de hoy, hermanos Rafael y amigos, lo que se enseña a los hombres es a fundar su fe en el credo y en las doctrinas de su iglesia antes que en las sagradas escrituras? No sé si usted lo ha notado, lo ha visto, hermanos Rafael y amigos, pero yo lo he notado. Es lamentablemente cuando usted trata un tema doctrinal, específicamente quizás este tema de la Trinidad, las palabras que se menciona muchas veces y es repetitiva, la iglesia o la institución cree tal cosa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Muchas veces puede ser consciente o hasta inconscientemente, estamos poniendo la iglesia o la institución como la base, como el fundamento de la fe, cuando debe ser todo lo contrario. ¿Qué opina usted, hermano Rafael? Bueno, creo que realmente es así, hermano Edison, de que hemos escuchado, como ya usted había mencionado, que las personas usualmente cuando se le pregunta, dice, bueno, la iglesia cree de esta manera o el Ujú. pastor me enseña de esta manera, pero el Señor nos invita a nosotros a ir a su palabra y que sea ella la que nos dé testimonio de toda verdad, porque Así la es. palabra de Dios, como dice las escrituras, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así mismo es. Qué bonito sería si cuando tratamos un tema, digamos, vamos a ver qué dice la Biblia y no un teólogo o una institución. Debemos siempre reconocer y tener pendiente que la palabra de Dios está por encima del intelecto humano. Entonces hay dos preguntas aquí en la parte del jueves. ¿Y qué logrará hacer por medio de su engaño su vino? Apocalipsis 13:14 dice que engañará a los moradores de la tierra. ¿Y en qué consiste la imagen, esta imagen? Leíamos en Daniel 3, 1 al 7 y Apocalipsis 13:14. Allí en Daniel 3 recordamos la historia de Nabucodonosor, donde erigió la estatua de oro y pedía que todos los moradores le rindiesen homenaje. Y a los que no, pues había so pena de muerte. Y vemos allí como tres jóvenes hebreos valientemente decidieron no adorar a esta imagen, sino al Dios del cielo y la tierra. Quiera Dios que nosotros tengamos esa misma disposición de obedecer la palabra de Dios ante cualquier amenaza. Podemos decir que el resumen de la parte del jueves, vamos entonces con la parte del viernes. Hermano Rafael. Gloria gloria a Dios, así es, mi hermano Edison. Hermanos, acompáñenos ahora a lo que es nuestra parte del viernes, la cual lleva como título las tres doctrinas unificadoras. ¿Cuáles serán esas tres doctrinas? Tenemos la pregunta, la cual nos dice, ¿cuáles son las doctrinas básicas a las cuales se deben suscribir las iglesias para pertenecer a los movimientos ecuménicos? Vamos a Interesante ver, pregunta. ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos algunas citas. Vamos a leer Apocalipsis 16, 13 y 16. Acompáñenos a Apocalipsis capítulo 13, Capítulo perdón, 16. capítulo 16, 13 al 16. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Bueno, allí vemos que tanto de la boca del dragón como de la boca de la bestia y del falso profeta salen estos tres espíritus inmundos. Y vamos a ir analizando
qué significan estos tres espíritus inmundos. Así que vamos a leer otra cita interesante en 1 Corintios 14:32. Hermano Edison, si por favor nos puede leer allí. Me dice 1 Corintios 14:32. Y los Ujú. espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. También leamos 1 Timoteo 4:1. Sí, dice allí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tremendo. Amén. Amén, así es. Aquí hay una pequeña nota haciéndonos aclarando que estas doctrinas, ¿verdad? Y estos tres espíritus a manera de rana se figura allí como la Trinidad, el domingo y la inmortalidad del alma. Hay una cita importante en el Conflicto de los Siglos, la página 645, la cual nos dice de la siguiente manera: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. O sea que por esos dos errores capitales, tanto la inmortalidad del alma como el domingo, Satanás va a engañar a mucha gente. Prestemos atención, mis hermanos. Sigue diciendo, los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Y vemos que esta unión prácticamente falta muy poco para que se confirme, puesto que vemos ya anteriormente que los Estados Unidos era una nación que era totalmente protestante y no quería saber nada en lo que tenía que ver con la doctrina católica. Pero ya vemos cómo se están estrechando esas manos. Me recuerdo aquella vez cuando el presidente Barack Obama, en uno de sus mandatos, pues le dio la bienvenida al Papa por primera vez y desde allí en adelante, pues se ha estado viendo lo que es esa unión entre tanto los Estados Unidos como el papado. Así que no sé si mi hermano Edison deseas agregar algo más allí. Sí, cómo no. Yo quiero que brevemente hagamos un ejercicio de memoria. Vamos a leer nuevamente Apocalipsis 16, 13 al 16. Y veamos allí algo interesantísimo. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos. Los textos que acompañaban esta lectura, que lo leímos ahorita en 1 Corintios 14:13, dice: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. La palabra aquí espíritu, si usted lo cambia la palabra espíritu por doctrinas, que es lo que quiere decir aquí el texto, y las doctrinas de los profetas están sujetos a los profetas. Tenemos otro texto para explicar esto brevemente, que fue 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Así que vemos la palabra espíritu quiere decir doctrinas o enseñanzas. De manera que lo que sale tanto del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta son tres enseñanzas, que a muchos confunde esas tres enseñanzas con esos tres, digamos, entidades: dragón, bestia y el falso profeta. No son lo mismo. Es como decir tres aves salieron del nido. Las aves no son el nido, salieron del nido. Entonces, el ejercicio, digamos, de la memoria que hagamos es la siguiente.
Lo que tenemos nosotros que analizar es cuáles son tres doctrinas que siguen este mismo orden, que se fundamenta primero en el dragón, en este caso el espiritismo, el dragón Satanás, trabajando por el medio de, digamos, del espiritismo, que es el mismo, y estos tres espíritus o estas tres enseñanzas deben de salir también de la bestia y en el mismo orden debe de salir de el falso profeta. Cuando nosotros hacemos uso de la memoria, nos vamos a dar cuenta que en el espiritismo hay tres doctrinas fundamentales establecidas allí. Primero es la Trinidad, la otra es la inmortalidad del alma y el domingo en la cual se venera la Trinidad. Si nos vamos entonces a lo que es la bestia, vamos a ver allí, y no es una sorpresa o casualidad, que esas tres doctrinas están fundamentadas allí, digamos, en la bestia o en el papado. Nuevamente vemos allí la Trinidad, que de paso dicen ellos en el manual del católico para hoy, porque la página 16 dice que la doctrina de la Trinidad es la doctrina en la cual se basan las demás doctrinas. Es la doctrina fundamental de la fe católica. Entonces usted ve esa doctrina allí, también ve la inmortalidad del alma y también encontrará allí el domingo, donde ellos mismos dicen que en el día del domingo se honra y se venera la Santísima Trinidad. Pero interesantemente, Rafael y amigos que nos escuchan y nos ven, cuando pasamos a la otra entidad, que en este caso es el falso profeta o el protestantismo apóstata, vemos allí esas tres doctrinas de cabeza. Nuevamente, en el protestantismo vemos como base la doctrina de la Trinidad, la inmortalidad del alma, y no es casualidad que allí también aparezca el falso día de reposo, el domingo. Así que, así como lo presenta la Biblia, que dentro de estas tres entidades saldrían estas tres doctrinas, la cual unificarían al mundo. Y si usted no cree en alguna de esas doctrinas, usted no pertenece, o las instituciones no pertenecen al Concilio Mundial de Iglesia. Así que la Biblia es bastante clara en cuanto a lo que sucederá y lo que está sucediendo. De manera que nosotros debemos estar alerta. Dios nos ha alertado en cuanto a estas falsas doctrinas para que no adoremos a un falso Dios, sino que adoremos a un Dios verdadero. Y ese es el llamado que las escrituras nos hacen, a adorar al Dios verdadero, obedeciendo, entendiendo sus doctrinas. Cristo dijo que los que son de Él entenderán sus doctrinas. Así que estemos del lado de la verdad y de la justicia antes que del lado del enemigo. Amén, gloria a Dios, mi hermano Edison. También aquí en el libro Alza tus ojos también nos da un consejo, el cual debemos prestar atención. Y dice, eh, algunos aceptarán teorías que distorsionan la palabra de Dios y socavan el fundamento de la verdad, que ha sido establecida firmemente, punto tras punto, y sellado por el poder del Espíritu Santo. Han de revivir las viejas verdades a fin de que las teorías falsas que han sido introducidas por el enemigo puedan ser inteligiblemente enfrentadas. O sea, Dios nos llama también a Amén. poner en alto su verdad. Así Sigue, es. sigue diciendo, no puede haber unión entre la verdad y el error. ¿Qué comunión tiene Cristo con las tinieblas? Ninguna. Podemos unirnos con los que han sido conducidos al engaño solamente cuando ellos se conviertan. Hay un Dios y se me ha encargado de decir que su verdad debe ser vindicada de tal forma que las teorías malignas y seductoras que se están introduciendo puedan ser desarraigadas.
como testigos de Dios tenemos un mensaje que llevar a todo el mundo. El Señor tiene muchos hijos que nunca escucharon la verdad para este tiempo. Los siervos de Dios deben darles la advertencia final. Entonces allí, Amén. Señor, es un llamado que nos está haciendo tanto a ustedes, mis hermanos que nos escuchan, y mi hermano Edison, a ponernos de parte de la verdad y que el Señor nos ayude, Amén, gloria que a Dios. podamos formar parte de ese pueblo que proclamará el último mensaje al mundo, dando un mensaje certero. Amén. Solo resta decir, hermanos Rafael y amigos, que Dios nos ayude a tener, digamos, un amor, amar la verdad, para que Amén. podamos nosotros estar de parte de Dios. Amén, gloria a Dios, así es. Bien, hasta aquí la lección de la escuela sabática. Gloria a Dios por este mensaje. Así que para concluir, vamos a pedirle a nuestro hermano Edison que nos concluya con una oración, por favor. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a que nosotros, con tu poder, mediante tu Santo Espíritu, podamos obedecerlas y que tú nos ayudes a proclamar estas grandes verdades y poner tu nombre en alto. Bendice a cada amigo, a cada hermano que nos escucha, que tú puedas bendecirle, Señor, grandemente y que podamos ser parte de ese pueblo que sostendrá la Biblia y solo la Biblia. Un pueblo leal a ti, aunque se desplomen los cielos y la tierra. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermano Rafael, será entonces hasta otra próxima entrega. Agradecemos a los amigos y hermanos que han estado con nosotros y aquellos que verán esta programación de manera diferida, pues también que la bendición de Dios le alcance. Hasta una próxima entrega. Bendiciones. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.